Misión de Santidad Cristiana presenta. Estando desde aquí, desde el Pentágono, el motivo de defensa anuncia en alerta roja toda la nación. Motivo de desapariciones de personas no ocurrido de manera se critica la cantidad de desapariciones de personas guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Para tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie más pudo decir esta palabra, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hijos me gritarán, mamá, ¿dónde estás? Otros tiernos, tanto Dios me ha quedado. Señor, perdóname, ten misericordia. Ya no servirá de nada. Ahora es tu momento. Si Dios existe, ¿por qué no hace algo para terminar con la maldad? Preguntan algunas personas. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué no simplemente termina con el pecado? Dicen otras. La realidad es que Dios hará eso ciertamente un día. En la agenda divina de Dios hay un día de juicio y de justicia en el cual Él traerá un exterminio en contra del pecado y de la maldad. Veamos lo que la Biblia dice al respecto. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que tenemos en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, es una clara advertencia de parte de Dios, haciendo un llamado a todos los hombres y mujeres en diferentes lugares del planeta, no importa si se encuentra en América Central o en América del Norte o en América del Sur, si se encuentra en el continente europeo o en alguna otra área, si se encuentra en África, en India, en el Polo Norte o el Polo Sur, no importa en dónde se encuentre. Hay una advertencia que Dios hace a los hombres y les manda que se arrepientan, que vuelvan en un arrepentimiento. Este es el primer punto que tenemos que describir en la palabra de Dios, la advertencia que vemos en la Biblia, una advertencia de parte del Señor para que todo aquel hombre que se encuentra en maldad, que se encuentra practicando el pecado, que se encuentra esclavo del pecado, se vuelva de su mal camino. El arrepentimiento es una de las cosas más importantes delante de Dios. Es tan importante que Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 17, cuando comenzó su ministerio a predicar en esa tierra, la Biblia nos muestra que Jesús comenzó desde entonces diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera, Juan el Bautista también, este era el centro del mensaje, diciendo: dad frutos dignos de arrepentimiento. Jesús replica en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 3, dice la Biblia: no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Vemos que Dios entonces hace una advertencia y llama a un arrepentimiento. Ahora, ¿por qué la urgencia de esta advertencia? Lo vemos en el versículo 31. Por cuanto Dios ha establecido, ha agendado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y si en dado caso usted se pregunta, ¿quién es este varón? Bueno, la clave está en aquel que se ha levantado de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Este no es Mahoma, este tampoco es Buda, mucho menos es Krishna ni ningún otro líder de alguna religión. Aquel que se levantó de la muerte con el poder de Dios, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, se llama Jesucristo. Amado amigo, usted debe de entender con claridad esto, que ese mismo Jesucristo a quien fue levantado de la muerte es el mismo a quien se le da autoridad de desatar el rollo y sus 7 sellos en Apocalipsis capítulo 5, para que inicie los juicios sobre la faz de la tierra. Oh, amado hermano, debemos entender esto con claridad y estar apercibidos mediante la palabra del Señor, sabiendo que Dios ha dejado una advertencia. Punto número 2, el porqué de la razón del exterminio que vendrá. Por supuesto, cuando hablo de este exterminio, estoy hablando que el blanco de Dios acerca de este exterminio será el hombre y la mujer que ha pecado y que no se ha arrepentido delante del Señor, que ha endurecido su corazón a la voz de Dios y que en lugar de arrepentimiento en él ha resultado mayor rebelión. Vemos en la palabra del Señor cuál será la razón principal del por qué el Señor apresurará un exterminio sobre la faz de la tierra para reducir la población humana. Vemos en la Biblia, en Sofonías capítulo 1 versículo 17 al 18. Sofonías 1:17 dice la Biblia: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Aquí en el versículo 17 tenemos la evidencia más clara del por qué el Señor traerá tribulación y angustia sobre la faz de la tierra. La Biblia dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Esta es la razón y el por qué el Señor traerá un exterminio y una reducción a la raza humana. La razón principal es el pecado que se ha cometido en contra de Dios deliberadamente. Y es que cuando nos ponemos a pensar, amado amigo, ciertamente para poder acabar con el pecado, Dios necesita exterminar también al portador del pecado. Así como cuando alguien se infecta de un virus y para acabar con el virus se necesita atacar las defensas o el cuerpo de esa persona para poder vacunar el cuerpo de esa persona para poder erradicar ese mal, de la misma manera también Dios hará un exterminio del ser humano, que es la principal entidad mediante el cual el pecado se propaga. Amado amigo, yo quiero que usted entienda que el pecado no se contamina, no se contagia a través de las aves de los cielos. El pecado no se traslada por medio de los peces del mar, ni siquiera por las bestias salvajes del campo. ¿Sabe quiénes son los portadores del pecado? El corazón no arrepentido del hombre que camina en rebelión delante del Señor. Son los mismos seres humanos en los cuales, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres, comenzó a multiplicarse también el pecado. Lamentablemente, hasta el día de hoy es así. Nosotros vemos también hacia el pasado que Dios, para poder erradicar la maldad, a veces tuvo que recurrir a exterminios masivos, como lo hizo en el tema del diluvio. Toda la raza humana fue exterminada, excepto 8 personas que por la gracia de Dios fueron resguardadas en el arca de Noé. En Sodoma y Gomorra ocurrió un exterminio también por causa del pecado del hombre, que había sobreabundado y llegado más allá de sus límites.
De tal manera que vemos que muchas veces en realidad no queda otra opción para poder dar respuesta a la petición, a la pregunta del por qué Dios no termina con la maldad. La respuesta se encuentra en que para poder hacerlo, Dios necesita eliminar también los instrumentos, los medios mediante el cual el pecado se mueve. ¿Y sabe cuáles son esos medios, amigo? Son el mismo hombre y la misma mujer que han prestado su vida, su cuerpo para la práctica del pecado, y así el pecado se va sobreabundando de un lugar a otro. Oh, amado hermano, por esto es que en la gran tribulación, en el día del juicio de la ira de Dios para exterminar con el pecado, el Señor deberá reducir al mínimo la población humana. La Biblia nos enseña cómo sucederá esto. Veamos los métodos del exterminio en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Lo que tenemos en realidad en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, es lo que se llama la apertura del cuarto sello del Apocalipsis. Y con la apertura del cuarto sello del Apocalipsis se nos revela el misterio del cuarto jinete del Apocalipsis. Y este cuarto jinete representativamente nos da la evidencia de los acontecimientos que tendrán lugar sobre la tierra para cuando se abra el cuarto sello del Apocalipsis. Esto lo encontramos en Apocalipsis 6:8. La Biblia dice de la siguiente manera: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Vemos con claridad aquí mediante la palabra del Señor que la Biblia dice que para cuando se abre el cuarto sello del Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad, de los habitantes de la tierra, será seriamente muerta por diferentes circunstancias que Dios permitirá. Estas circunstancias tienen que ver con la espada. La espada representa persecución y guerras. Dentro del periodo de la gran tribulación habrá persecución, principalmente los primeros meses en contra de aquellos que se opongan al sistema y al gobierno del anticristo. Habrá rumores de guerra y las guerras continuarán también dentro de ese espacio de tiempo. Pero la Biblia también habla no solamente de espadas, sino de hambre. La palabra del Señor habla que muchas personas, una cuarta parte de la humanidad en el planeta Tierra, será afectada por la hambruna, la escasez de alimento, la escasez de insumos básicos. Amado hermano, mire, acabamos de experimentar acá en Bocas del Toro parte de ello, que inclusive creo que se vivió en diferentes provincias del país, cómo la escasez puede llegar rápidamente por medio de una obstrucción en el camino, por medio de una circunstancia que provoque como cierre, por ejemplo. Pero en el día del arrebatamiento de la iglesia, miles de millones de accidentes taparán las carreteras, pues cuando Cristo venga por su pueblo, Él no va a esperar que el creyente parquee su automóvil para poder llevárselo, sino que será en un abrir y cerrar de ojos que el Señor tomará su iglesia. Y cuando eso ocurra, aviones caerán del cielo, porque a veces hay pilotos cristianos que manejan estas naves, caerán del cielo, automóviles se estrellarán, quedarán a la deriva, casas arderán en llamas, y todo este tipo de accidentes será simultáneamente alrededor del mundo. Y cuando esto ocurra, una de las cosas más trágicas será que habrá vías, las vías de comunicación, las carreteras serán saturadas con accidentes y diferentes cosas que en realidad harán, amado hermano, un terrible desastre, un terrible caos para poder transportarse de un lugar a otro. Y eso comenzará a provocar la escasez de que se pueda llevar los alimentos de un lugar a otro. Aparte de ello, el impacto de la noticia de millones que desaparecerán alrededor del mundo. Así que una de las primeras consecuencias que se verá en los primeros meses es el desabastecimiento de alimentos. Y la cuarta parte de la humanidad se verá afectada por esto. Esto significa actualmente
Somos un total de habitantes de 7.700 habitantes en el planeta Tierra. Si a esa cantidad le descontamos la cantidad de millones que nos iremos en el arrebatamiento de la iglesia, y luego descontamos una cuarta parte, estamos hablando casi de 2.000 millones de personas que serán afligidas y que morirán con solo los primeros meses de la tribulación, como la palabra de Dios lo llama. Número 1, por la espada, guerras, conflictos, persecución. Número 2, las hambrunas, la escasez de alimento. Número 3, mortandad. Cuando un cuerpo muere y queda a la deriva sin ser enterrado, normalmente se convierte en un semillero fértil para nuevas enfermedades o nuevas epidemias. Y esto hará, amado amigo, en realidad que muchos cuerpos muertos que queden en la calle por causa de la guerra, que queden al aire libre por causa de la mortandad, lo que traerá a continuación será un despertar de diferentes epidemias que se contagiarán, que serán infecciosas y mortíferas, epidemias que atacarán al resto del mundo, y la cuarta parte de los seres humanos morirá. No estamos hablando de una epidemia como el coronavirus o una epidemia como la peste bubónica. Estamos hablando de una epidemia la cual afectará por lo menos a la cuarta parte de la población humana, muriendo, dice la Biblia. Un aproximado de 2.000 millones de personas serán afectadas por medio de este juicio. La Biblia nos dice que no solamente la mortandad, sino con las fieras de la tierra, dice la palabra del Señor. En tiempos pasados, cuando la Biblia habla de las fieras de la tierra, también se ha referido principalmente a gobernantes, a dictadores, a líderes que provocarán rebelión, guerras y toda esta clase de cosas. Pero también, amado hermano, debemos ponernos a pensar que si no habrá alimento para los seres humanos, mucho menos habrá alimento para los animales. Y muchos animales que ahora son domésticos, ante la desesperación tendrán que convertirse en carnívoros. Oh amado pueblo de Dios, serán tiempos verdaderamente de angustia, cual no lo ha habido jamás, como Jesucristo mismo lo dijo. Vemos que también en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versículo 18, ahora nos trasladamos al sonar de las trompetas. Y hay un episodio que tiene lugar en el capítulo 9, versículo 18, que también traerá un serio exterminio ahora a otra tercera parte de los hombres. Vimos entonces en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, que una cuarta parte de la humanidad morirá, pero luego se agrega a medida que los juicios van avanzando. Cuando se llega al sonar o la revelación del sonar de las trompetas, se revela que otra tercera parte de los hombres será exterminada. ¿Dónde encontramos esto? En Apocalipsis 9:18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. La palabra del Señor nos enseña que habrá de alguna manera una contaminación tan grande y una devastación de incendios alrededor del planeta, que muchas personas morirán por el fuego, el humo y el azufre, dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice con seguridad, señala la tercera parte de los hombres. En otras palabras, mire hermano, ya para ese entonces la población mundial habrá sido reducida tal vez casi a la mitad, prácticamente. De 7.700 millones quedarán unos 3.000 millones de habitantes. Y ahora viene un último ataque que la palabra de Dios nos menciona. Otra cantidad de personas más morirá enormemente, al punto que los cuerpos no se pueden enterrar, y que la Biblia advierte en el libro de Ezequiel capítulo 39 en adelante, que los que mueran serán tantos que no podrán ni siquiera enterrarlos por montones en fosa. La Biblia dice que los habitantes de Israel pasarán 7 meses
enterrando los cuerpos de la gran cantidad de hombres y mujeres también que será muerta ahora con la revelación de la séptima copa de la ira de Dios. Esto lo encontramos en Apocalipsis 19 y dice la Biblia: y vi a la bestia, se refiere al anticristo, y a los reyes de la tierra, diferentes gobernantes, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Algunos de estos ejércitos de la tierra incluyen a Magog, que es Rusia, incluyen a Sudán, incluyen a Libia, incluyen a Turquía, incluyen a Alemania, incluyen también, alabado sea el nombre del Señor, a Irán, países que se unirán a la nación del norte en el área de Israel, o sea, Rusia, y otros 200 millones de soldados vendrán del continente asiático para pelear lo que se conoce la guerra de Gog y Magog, la batalla de Armagedón, la conocida guerra de Megiddo en el valle de Josafata. Y la palabra del Señor dice que las naciones serán congregadas ahí, pero a la vez, según leemos en Ezequiel 38, será el mismo Dios permitiendo esta situación para traer un juicio de exterminio sobre aquellos que quieran destruir a Israel. Y la Biblia dice que el anticristo, el falso profeta, y los ejércitos de la tierra, en lugar de pelearse contra sí mismo, querrán atacar al Cordero de Dios, a Jesucristo, en su segunda venida. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él hará caer un granizo sobre la tierra. Cada granizo, cada piedra de granizo tendrá el peso de 100 libras y vendrá mezclada con fuego y azufre. Y la Biblia dice que el Señor los litigará al punto que la mortandad será tanta que la sangre llegará a la altura del freno de un caballo. Es ahí donde tendrá cumplimiento el juicio a las naciones, como se marca en el Evangelio de Mateo capítulo 25, en el cual el Señor llamó a las naciones para separar las ovejas de los cabritos. Es ahí donde la palabra de Dios se cumplirá. Y vi a la bestia, dice Apocalipsis 9:19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Está hablando de que el montaba el caballo es el mismo Jesucristo viniendo en la nube con gran poder y gran gloria. Y la bestia fue apresada, el anticristo fue arrestado, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si usted quiere señalar un dato interesante, ellos son los primeros dos en estrenar el lago de fuego. Una persona que muere sin Cristo en la actualidad va al infierno, pero un día saldrá del infierno para ser lanzado al lago de fuego. Pero el lago de fuego es el lugar peor de condenación. Ahí es donde será lanzado primero que nada el anticristo y el falso profeta. Y la palabra del Señor dice en el versículo 21, y los demás, o sea, el resto de los que estaban ahí, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, quiere decir por la palabra de Dios, del que montaba el caballo. Y todas las aves, cuando habla de estas aves, está hablando de aves de rapiña, se saciaron de la carne de ellos. Se saciaron, se alimentaron de la carne de cuerpos muertos que quedarán tendidos a diestra y siniestra. Ahora, amado amigo, si usted se pregunta de nuevo, un día cuando tenga la tentación o alguien le pregunte a usted, amado hermano, bueno, si Dios existe, ¿por qué no hace algo para quitar la maldad? Léale en la palabra que ciertamente Él lo hará, solo que tiene su día y su hora. No es cuando nosotros queramos, sino lo hará en su voluntad. Mientras tanto, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. La palabra del Señor dice que ese día llegará, un día de lo cual yo le llamo un día de exterminio. La palabra exterminio es el efecto de exterminar algo. Y la Biblia nos habla en Daniel capítulo 9 versículo 24 que el Señor había establecido 70 semanas sobre la nación de Israel para exterminar con el pecado y erradicar la maldad sobre la faz de la tierra.
hasta la venida de Jesucristo se cumplieron 69 semanas, de tal manera que todavía falta una semana más. Cuando hablo de una semana en el lenguaje bíblico se refiere a 7 años, y esa semana de 7 años se le conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel. Esa semana 70 es la que nosotros identificamos como los 7 años de tribulación y gran tribulación, en la cual el Rey del cielo actuará sobre la faz de la tierra, juzgando con justicia, como repetidamente se menciona en los libros de los Salmos. Amado hermano y amigo, usted que todavía se encuentra perdido sin Dios, vuélvase al Señor ahora que todavía hay tiempo. Vuélvase a Dios ahora que todavía puede hacerlo. Viene un tiempo de juicio, viene un tiempo de agonía, viene tiempo de caos, de desesperación, viene tiempos de gritos, de angustia, viene tiempo de mortandad, tiempos terribles sobre la faz de la tierra. Y quizás esta palabra puede que no sea muy animadora, que digamos, pero es la palabra de Dios que nos advierte que el Señor ciertamente destrucción apresurada hará de los moradores de la tierra. La palabra del Señor nos dice que el impío pasará por esto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice la Biblia: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De la perdición de los hombres impíos, porque aquel hombre y mujer que se ha arrepentido de su mal camino, que se ha arrepentido de la homosexualidad, del lesbianismo, de la borrachera, de la envidia, de la fornicación, del adulterio, todo hombre y mujer que se ha arrepentido de su pecado, si ha sido sincero adelante de la presencia del Señor, habremos de estar con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia para ser guardados del día de la ira que viene sobre esta tierra. Por eso es importante que usted aproveche bien el tiempo el día de hoy. Usted, amigo, que se encuentra, que Dios le ha hablado en esta hora de la tarde a través de este medio y se encuentra alejado del Señor, vuélvase a Dios, busque un lugar de sana doctrina para congregarse y vuélvase al Señor. Y usted, amado hermano en Cristo, que muchas veces se siente desanimado y tentado a volver atrás, no lo haga. No hay nada bueno atrás. Lo que espera a los impíos y a los pecadores es un exterminio terrible sobre la faz de la tierra. Pero usted y yo esperamos, según las promesas en Cristo, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Que Dios bendiga sus vidas en esta hora de la tarde. Si allá donde nos están escuchando hubiese alguna persona que hoy desea entregarle su vida a Cristo, alguna persona que ha caminado lejos de Dios pero hoy desea reconciliarse con el Señor, oremos juntos en esta hora. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, doy gracias delante de tu presencia por la oportunidad maravillosa que hemos tenido de llevar tu palabra una vez más. Señor, bendigo la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos que han escuchado tu palabra, la vida de aquel hermano, aquella hermana en la provincia, en la comarca o en diferentes países, Señor, donde nos hayan sintonizado en esta hora. Señor amado, trae salvación y vida eterna a aquel que se ha arrepentido de corazón, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Comunícate con nosotros al 66 12 54 63. Gloria al nombre del Señor. Como una nota final, amado hermano, amada hermana que nos ha sintonizado en esta hora, quiero notificarle que usted puede obtener esta predicación de manera gratuita. Solamente tiene que enviar un mensaje de texto a través de la vía de WhatsApp al 6612-5463 solicitando la predicación, y con gusto se la enviamos. Ya han sido muchos los hermanos que nos han escrito: pastor, por favor me envía la prédica, y lo hemos hecho enviándole las predicaciones para que puedan descargarla en su celular y compartirla con otros, y así nos ayuden a llevar la palabra del Señor. También tenemos la página por YouTube, ahí nos encuentra como Luis Alberto Pérez Cepeda, y ahí puede suscribirse al canal y
y le estarán llegando las notificaciones de las predicaciones también. Dios les bendiga en esta hora. La paz de Dios sea en sus vidas y será hasta la próxima. Que el Señor derrame su bendición en cada uno de ustedes. Gracias, pueblo de Dios, por la sintonía de esta emisora o de este medio mediante el cual usted nos ha escuchado. Bendiciones. Iglesia Betania, Misión de Santidad Cristiana, ubicada en calle Tercera, Villa Verde, Changuinola, Bocas del Toro, presentó su programa radial, Tiempos Proféticos. Gracias a Dios y el apoyo de nuestros colaboradores. Sintonícenos todos los sábados a las 3 de la tarde. Bendiciones, bendiciones.